Buenas noches, bienvenidos a un nuevo lunes de Escuela de Desarrollo Personal. Qué bueno tenerlos ahí del otro lado. Hoy vamos a estar cerrando la serie de este mes de junio sobre las 12 claves para triunfar en el trabajo. Hemos visto durante todo este mes información, datos, enseñanzas muy importantes para hacer que nuestro desempeño, nuestro éxito, nuestro crecimiento en nuestra tarea laboral, ya sea en relación de dependencia o ya sea también en un emprendimiento propio o en una empresa o en un comercio, sea de excelencia. Y esto es lo que en definitiva queremos y buscamos para el pueblo de Dios. Son tiempos para tomar conciencia que hay nuevas reglas en lo laboral y que estas afectan a los que inician su carrera laboral como a los que ya estamos desde hace muchos años, ¿no? Si no hay nada especial respecto a tu trabajo, y esto nos resaltaba el pastor Daniel el primer día, si no hay nada especial con respecto a tu trabajo, no te vas a hacer notar en donde estás. No te vas a hacer notar ni en tu trabajo, ni con tus clientes, ni con tus jefes, ni con nadie en particular. Por eso, a medida que invirtamos más tiempo y más esfuerzo en adquirir conocimientos y desarrollar nuestras capacidades e incluso algunas capacidades nuevas, menos esfuerzo nos llevará el progreso laboral, comercial y el crecimiento en nuestro emprendimiento, si es que lo que te toca hacer en este tiempo. Se trata de afilar el hacha constantemente, y esto es lo que estamos haciendo en estos ciclos, ¿no? Lo había dicho hace muchísimos años Stephen Covey, en el 7º hábito de la gente altamente efectiva hay que afilar el hacha constantemente. Y también Dios quiere que lo logremos con inteligencia y con sabiduría, y eso es lo que estamos tratando de impartir y de que juntos descubrir la sabiduría que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Alcanzamos objetivos creciendo y también teniendo una relación íntima con Dios, construyendo una familia con relaciones sanas y constructivas. Todo eso forma parte de nuestro éxito. El equilibrio en todas las áreas de nuestra vida es sano y siempre es parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere para nuestra vida es que desarrollemos al máximo nuestro potencial, la visión, aquello para lo cual estamos en la tierra, es decir, nuestro propósito. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Siempre lo quiso, siempre lo quiere, es lo que ha buscado. Profundizamos entonces durante este mes sobre la persistencia que nos enseñaba Tony, que a nunca rendirnos, a construir la motivación y la disciplina para seguir creciendo constantemente. Reflexionamos y pensamos acerca del trabajo. ¿Sí? ¿Qué consideramos? ¿Cómo vemos el trabajo? ¿Cuál es la visión que tenemos del trabajo? También nos guiaba Tony en eso. Somos benditos en tener trabajo y tenemos que hacerlo con excelencia, con lo mejor de nosotros, para que además sea un instrumento para bendecir a otros. También pensamos sobre lo que vimos también en estos días fue que era importante el entorno donde nos desarrollábamos y todas las relaciones que desarrollamos dentro de ese entorno, ¿no? Una frase que destaco del último lunes dice: es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. ¿Escucharon bien? Es posible cambiar sin crecer, pero es imposible crecer sin cambiar. Y esto lo reforzábamos el lunes pasado. Cuando tengo éxito, fracaso no tiene mucho que ver con las circunstancias, sino más que ver siempre con las decisiones que cada uno de nosotros tomemos. Y esto es clave. Por eso no se trata de cambiar por cambiar. Si cambiamos, deben ser los cambios correctos los que hagamos. Por eso este ciclo o estos ciclos durante todo este año van a ser tan importantes para nosotros. Porque no se trata de la información que recibas en este tiempo, sino que lo más importante son las acciones, las decisiones y como consecuencia las acciones que tomes a posteriori de toda la enseñanza que recibís. Si no, va a ser nada más que un cúmulo de información que vas a ir recibiendo y recibiendo y recibiendo si no llegas a poner en práctica todo lo recibido. La clave, nuestro deseo es que lo pongas en práctica. Por eso después de esta noche en particular, de esta enseñanza en particular, hoy a partir de las 20 vamos a tener un Zoom bien práctico para conversar sobre qué hacer
qué acciones tomar, qué pasos dar para poner en práctica todo lo que cada uno de nosotros hemos recibido. Entonces decimos, no se trata de cambiar, sino solamente de cambiar por cambiar, sino cambiar, hacer los cambios que son correctos. La clave está en saber que si no estamos dispuestos a crear el futuro que queremos, vamos a tener que aguantar el que nos venga. ¿Sí? Vamos a tener que aguantar el que nos venga. Y si nosotros no estamos dispuestos a crear nuestro futuro, el diseño de nuestro futuro, lo más probable es que estemos participando del diseño del futuro de alguien más el resto de nuestra vida, y ahí está la clave. Así que nos metemos, esto a modo de repaso lo que acabo de hacer, y ahora nos metemos específicamente en lo que tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con, o lo titulé de alguna manera, expandirnos aumenta nuestra capacidad, que es la ley de la expansión del libro que venimos tratando de John Maxwell. Hay un viejo comercial de Nike que decía, no hay línea de meta. Como dándonos a entender de que no hay una línea de llegada en la vida, en el crecimiento, en nuestro desarrollo, sino que es algo constante en el que vamos avanzando, dando a entender que la expansión siempre puede continuar, siempre tiene que continuar. Tenemos que decidirlo. La pregunta mía es, que quiero hacerte así de arranque nomás para que vos te la vayas haciendo durante el proceso de lo que vamos a estar compartiendo, es, ¿has llegado al tope de tu capacidad? ¿Has alcanzado el pleno de tu potencial? Pregúntatelo. Entiendo que si estás viendo este programa en vivo o diferido, si es que lo viste después, tu respuesta debe ser no. Y agrego esto, si estás respirando y estás lúcido, entonces tu respuesta debería ser no, debe ser no, tiene que ser no. Todos tenemos el potencial de seguir aumentando nuestras capacidades. Esta es una excelente noticia porque nos genera la expectativa de saber que siempre hay más por descubrir, para avanzar, para crecer. Siempre hay más por delante. Lo cierto es que cuando pensamos en límites, los creamos. Cada vez que yo pongo un límite en mi cabeza, estoy creando un límite para mi avance y para mi crecimiento. Por eso es preferible pensar en nuestro potencial de crecimiento como que no tiene límites. Esa es la forma en la que yo me tendría que plantar frente al crecimiento, frente al desarrollo, frente a la expansión. Nuevamente llegamos a la misma conclusión. Debemos modificar nuestra manera de pensar, más bien permitirle a Dios que la modifique. Y quiero dejar de base nuevamente este versículo maravilloso de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Al cambiarles la manera de pensar, conocemos la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo aumentar? Como primer desafío de esta noche, ¿cómo aumentar mi capacidad de pensamiento? Según los expertos, la mayoría de nosotros usamos apenas el 10% de nuestro verdadero potencial. Sí, solo apenas el 10%. ¿Cómo hacer entonces para desatar ese otro 90%? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, algunos consejos para desatar ese 90% restante. Deja de pensar en más trabajo y comenzá a pensar qué funciona. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos te dirán que tenés que trabajar más para lograr expandirte, para lograr crecer. Aunque esa no siempre es la respuesta, o por lo menos no solamente. ¿Sí? El trabajo duro no garantiza siempre el camino del crecimiento. El esfuerzo tiene un valor enorme y siempre lo va a tener. Y el trabajar con dureza siempre va a ser importante. Ahora, no es lo único que tenemos que hacer, pero no es la única cosa. Debe ser un valor. Y por otro lado, lo que no tenemos que hacer es sobrevalorar el esfuerzo. Yo no tengo que sobrevalorar únicamente el esfuerzo. Y mucho menos cuando lo hacemos por sobre la eficacia. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero que no sean las correctas las que estamos haciendo. Tenemos una lista de cosas para hacer cada vez más larga, que cada vez tienen menos impacto en mi crecimiento y en mi avance. Para determinar qué debe quedar en mi lista y qué no es importante que quede en mi lista, debo hacerme
preguntas, debo revisarme constantemente. Lo que tengo que lograr es salir de ese automatismo de seguir agregando cosas en la lista de cuestiones para hacer o de temas de los que me tengo que ocupar y hacerme preguntas sobre la importancia de que eso esté o no esté en la lista de mis prioridades. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿qué funciona? ¿Y qué hago para darme cuenta qué funciona y qué no funciona? 3 preguntas más. ¿Qué se requiere que yo haga? Esa es la primera pregunta. ¿Qué cosas tengo que hacer que no las puedo delegar? Que tengo que estar yo, inevitablemente. Ahora, acá es importante que yo aprenda a delegar también. Lo veremos en algún momento del año, cómo hacer, qué es lo importante de la delegación y demás. La segunda pregunta es ¿qué da mayor beneficio? ¿Qué da mayor beneficio? ¿Por qué? Porque esto me permite elegir y definir prioridades de lo que tengo que hacer antes que otras cosas. ¿Y qué da mayor recompensa o qué me da mayor ganancia? ¿Sí? En mis relaciones, en el avance, en el crecimiento, en los ingresos. ¿Qué me da mayor recompensa de lo que tengo que hacer? Ahí está el primer consejo para dejar de hacer aquellas cosas, dejar de meterme más o de cargarme más de tareas y enfocarme en aquellas cosas que funcionan. La segunda recomendación es dejar de pensar en ¿puedo hacer esto? A comenzar a pensar ¿cómo puedo hacerlo? Fíjense la diferencia, parece no es mucha la diferencia, pero es muy significativa porque el puedo, el preguntarme si puedo, es una pregunta llena de vacilaciones, de dudas, ¿sí? De dudas con respecto a mis capacidades, a mi potencial. Impone de alguna manera limitaciones a mi vida. Entonces, ¿cuántas veces te haces esta pregunta? O peor aún, directamente te haces la pregunta, o te decís a vos mismo que no podés directamente. ¿Cuántas veces lo haces? En cambio, cuando preguntamos ¿cómo puedo?, la perspectiva cambia. Es una palabra nada más, pero cambia mucho la perspectiva porque partimos de la base de que hay una manera y que solo tengo que encontrarla. Cuando esta es la base de pensamiento, la visión de mi futuro cambia significativamente. Entonces me doy cuenta que la mayoría de mis limitaciones no están basadas en la falta de capacidad, sino en la falta de creencia en mí mismo. En la falta de creencia no tiene que ver con las capacidades, sino que yo no creo que las tenga, y ese es el problema. En algún momento de nuestra historia aceptamos que las cosas eran de determinada manera y tomamos esos pensamientos erróneos como correctos. Como consecuencia, lo que hacemos es filtrar toda nuestra vida a través de esa manera limitada de pensar acerca de nuestro potencial. Y esta es la clave, de ahí tenemos que salir. Esto es como cuando el comentarista le gritaba a Maravilla Martínez en aquella famosa pelea: salí de ahí, Maravilla, salí de ahí. Salí de esa manera de pensar. Este es el día para volver a la forma de pensar que Dios puso en nosotros según el diseño original que pensó para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cambiar el puedo por el cómo puedo. Aquí será fundamental que repasemos lo aprendido sobre la persistencia, porque el camino no va a ser fácil, ni corto, ni agradable para cambiar nuestra manera de pensar. Por eso volvé y escuchá sobre la persistencia lo que nos fue enseñado. Pero aquí está la iglesia también para acompañarte en estos espacios, en espacios de consejería, en espacios de conversaciones con amigos, con mentores, que te puedan acompañar para salir de esa manera de pensar y que te acompañen maravillosamente en este camino de creer que Dios ya puso en tu vida todo lo necesario para que tengas éxito y para que cumplas tu propósito. Aprender es descubrir que algo es posible, y aquí estamos dejando todo para que creas que vos podés hacer y llevar adelante ese crecimiento, esa expansión. De hecho, la ley de la expansión que estamos compartiendo se trata de esto, de aprender, de crecer, de aumentar nuestra capacidad. Y ahí está el secreto, decirte que te decimos: podés aumentar tus capacidades, podés hacerlo, podés cambiar tu manera de pensar. No puedo y dudar ahí si podés hacerlo o no hacerlo. No, puedo. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo es la manera de salir adelante? La tercera recomendación tiene que ver con dejar de pensar en una puerta y comenzar a pensar en muchas puertas.
Cuando se trata de nuestro futuro, no podemos jugarlo a una sola puerta. Es importante tener opciones, posibilidades y buscar múltiples respuestas a todas las preguntas. Las opciones aumentan la probabilidad y como consecuencia mi capacidad. Hay más de una manera de hacer las cosas exitosamente. Esto es así, seguí buscando la manera ideal para hacerlo. El éxito siempre será el resultado de la acción continua, llena de ajustes continuos. ¿Escuchaste bien esto? El éxito es la consecuencia de hacer acciones continuamente, llenas de ajustes continuos para ir acomodándonos al camino que corresponde. Entonces acciono y ajusto, y así sucesivamente. Nadie conoce el camino completo desde un inicio, sino que vamos avanzando y haciendo camino al andar. Avanzamos y vamos ajustando, avanzamos y ajustamos. Este es el secreto. Si permitimos que Dios cambie nuestro modo de pensar, nuestra vida va a cambiar inevitablemente. Cuando la mente del hombre es estirada, por una nueva idea, por una nueva forma de pensar, por una nueva forma de hacer las cosas, nunca recupera su dimensión anterior. ¿Escuchaste? Tu mente tiene que ser estirada. Y una vez que esa mente es estirada por esa nueva idea, por esa nueva manera de pensar, nunca vuelve al tamaño original. Ahora, decíamos al principio, la clave está en poner en acción. ¿Cómo hacemos para aumentar nuestra capacidad de acción? Y acá nos vamos a meter en algo que es clave, porque una de las cuestiones que hemos notado a lo largo de todos estos ciclos es que siempre ha sido un tema el poner en práctica. El poner en práctica lo aprendido, el poner en práctica mañana todo lo recibido en este espacio y en tantos otros que la congregación nos pone a disposición en el canal y por otros medios también. Al cambio de nuestra manera de pensar debemos agregar el cambio de nuestras acciones. De lo contrario, nos vamos a quedar siempre a mitad de camino. Veamos 3 pasos, para extender nuestra capacidad de acción. 3 pasos, ¿sí? No es una locura. El primero, deja de hacer solo las cosas que has hecho antes y comenzá a hacer las cosas que podrías y deberías hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un primer paso que es descubrir en qué somos buenos. Eso es lo primero. Cuando lo sabemos, descubrimos que hay otras cosas que valen la pena hacer y vos podrías hacer y que no estás haciendo probablemente. Este es el punto donde debo decidir si seguir haciendo lo que siempre hacía o dar el salto y probar cosas nuevas. Porque el punto acá es romper con la inercia de las cosas que vengo haciendo. No, bueno, pero yo siempre las hice así o siempre hice esta cantidad de cosas. Bueno, pero vos estás descubriendo en este momento que sos bueno en algo particular o Dios te está diciendo que sos bueno en algo particular y lo que tenés que decidir ahora es dejar lo que venías haciendo y empezar a hacer algo nuevo. Las consecuencias de no tomar el camino de la innovación y el crecimiento siempre es el estancamiento, siempre nos frenamos. Siempre dejamos de crecer cuando no tomamos el camino de la innovación y el crecimiento. El proceso de extender el potencial es continuo. Sí, es continuo, siempre estamos avanzando, las oportunidades van y vienen, el proceso sube y baja. Lo que podemos hacer cambia a medida que lo vamos desarrollando. ¿Sí? Nada es estático, todo se desarrolla y a la medida que vamos avanzando, vamos incluso aprendiendo cosas nuevas o formas nuevas de hacer eso que estábamos haciendo. Por eso tenemos que prestar atención a esto, es dinámico. Si yo me reviso y si yo me doy cuenta que estoy haciendo las cosas, lo que sea que haga, de la misma manera, desde hace un tiempo extenso, 4 años, 5 años, 1 año, tengo que revisar lo que estoy haciendo. Tiene que haber una manera mejor, seguramente, de hacer lo que me toca hacer. Para hacer cosas nuevas, debo dejar de hacer algunas viejas. El maravilloso, fíjense esta frase me encantó. El maravilloso pintor Pablo Picasso dijo: siempre estoy haciendo aquello que no puedo a fin de aprender a hacerlo. Maravilloso. Siempre estoy haciendo aquello que no puedo a fin de aprender a hacerlo. Tengo que intentar. Te vas a equivocar. Vas a tener fracasos. Eso no te transforma en un fracasado, lo hemos dicho hasta el cansancio. Vas a tener errores, vas a tener caídas, vas a tener fracasos. Pero el punto es seguir intentando aquello que no podemos, que sabemos que corresponde, que es el camino, que es por donde tenemos que ir.
Por eso debemos pedirle a Dios que siga remodelándonos a diario y cambiando nuestra manera de pensar para que nos animemos a hacer esas cosas nuevas. Deja de hacer, la segunda recomendación para la acción es, deja de hacer lo que se espera y comenzá a hacer más de lo que se espera. ¿Me explico esto? Más de lo que se espera de vos. ¿Sí? Muchas personas piensan que lo que hacen, que hacen bien, si solamente hacen lo que se está esperando de ellas. Y esto no es así, ha dejado de hacer hace tiempo así en el mundo laboral, en el mundo de los negocios. Siempre la gente se sorprende cuando uno va más allá de lo que debería ir. Pero para lograr alcanzar tu potencial y extender la capacidad, tenemos que hacer un poquitito más. No solamente lo que se espera, sino un poquitito más. De alguna manera, tengo que levantarme por encima de la media para sobresalir del montón. Se tiene que notar la diferencia. Por eso yo tengo que ver, o tengo que ser más de lo que se me pide, sin ser perfeccionista. ¿Sí? No caer en el perfeccionismo, pero ser un poquitito más de lo que se me pide. Soy el que más cree en mi potencial, en mi capacidad, sin ser soberbio. Yo soy el primero que cree en mis capacidades. Repito, sin ser soberbio. Si no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, dice la palabra, pero tampoco menos, sino el que corresponde de acuerdo a una identidad sana en Cristo. Hacer más de lo que otros creen que deberías hacer, sino obsesionarme, si no tiene que ser una obsesión, ayudando más a los demás de lo que otros creen que debería ayudar, sin descuidarme a mí ni descuidar a mi familia. Si no se trata de, por eso resalto esto, porque tenemos que hacer un poquitito más, pero no desbordarnos. Todo tiene un límite, todo tiene un carril, una justa medida que es la que se establece. Y hacer más no solo consigue que nos destaquemos de los demás, es la forma de desarrollar un hábito de excelencia, porque yo siempre me estoy esforzando a dar un poquitito más. La excelencia continua siempre extiende las capacidades y el potencial. Cuando yo busco la excelencia, no hay forma que me equivoque. La tercera recomendación para la acción es dejar de hacer cosas importantes ocasionalmente y comenzar a hacer cosas importantes todos los días o diariamente. Cuando avanzamos confiadamente en la dirección del propósito que Dios estableció en nuestra vida y nos esforzamos, vamos a alcanzar el éxito que Dios determinó para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo hacer esto? Haciendo las cosas importantes todos los días. Hacer lo que no es importante cada día no hace nada por vos. Lo único que hace es consumir tu tiempo. Vos tenés que enfocarte, si querés crecer, en aquellas cosas que son importantes. Hacer lo correcto solo ocasionalmente no conduce al crecimiento coherente y a la expansión de tu vida. No lo va a hacer. No lo va a hacer, te vas a quedar siempre a mitad de camino. Y ambos son componentes necesarios para alcanzar el propósito. ¿A qué me refiero? A ser coherente con el crecimiento y a la expansión de nuestra vida. Hacer lo correcto, hacerlo correcto. Hay un famoso poeta que escribió hace mucho tiempo: ningún disfrute y ninguna tristeza es nuestro fin destinado siempre, sino vivir para que cada mañana nos encuentre más avanzados que hoy. Mañana tienen que encontrarme más avanzado que hoy. No tiene que ser un gran avance, pero sí pequeños avances todos los días. Por eso debería preguntarme cada noche, cuando me voy a dormir, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué crecí hoy? ¿Qué avancé hoy? Tiene que haber un pequeño avance en algo. Ya sea una conversación, una lectura, una frase, algo que escuché, una lectura de la palabra, algo que escuché en el canal. Tiene que haber algo que distinga este día, que me haga levantar mañana por la mañana distinto, avanzado con respecto al día de hoy. Un buen objetivo para cada día sería un avance respecto al día de ayer. Extender, lo que tenemos que lograr es extender nuestra capacidad, como consecuencia que eso aumente nuestro impacto en donde quiera que estemos. Si pudiera de alguna manera resumir lo que hasta aquí les vengo compartiendo, yo diría que tiene que ver con la actitud correcta con respecto al crecimiento. Tengo que tener la actitud correcta y eso, la actitud la podés definir vos solamente.
No es algo que se compra, no es algo que se adquiere, no es un microchip que te ponen de actitud. Vos tenés que revisar tu actitud y la actitud siempre se puede mejorar, no es algo innato. No es que vos decís, bueno, nací sin actitud, ¿qué va a ser? No, la actitud es algo que se mejora, que se extiende, que se expande. Que yo puedo entender que necesito mejorarla y esforzarme por hacerlo hasta que sea nuevamente un hábito. Es importante que todos desarrollemos una mentalidad de aprendices, o sea, de estar aprendiendo constantemente. El crecimiento siempre aumenta nuestra capacidad, siempre. Si yo crezco, mi capacidad se expande, ¿sí? La historia, me llama mucho la atención la historia de Pablo Casals. Pablo Casals fue quizás uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Cuando tenía 95 años, un periodista le preguntó, un joven reportero de hecho le preguntó, señor Casals, usted tiene ya 95 años, ¿por qué sigue practicando 6 horas al día? Y la respuesta de este hombre fue, y esto fue lo que me llamó poderosamente la atención, porque creo que estoy haciendo progresos. Porque creo que estoy haciendo progresos, porque creo que a mis 95 años todavía estoy mejorando. Esto es lo que le decía al reportero. Hace algunos años, en el 2018, estuve en una conferencia donde estaba Tony Nadal en persona. Tony Nadal es el tío y entrenador de Rafael Nadal, el ganador de 20 Grand Slam. Quizás Rafa Nadal sea uno de los 5 mejores jugadores de todos los tiempos de tenis. Y saqué algunos tips, algunas frases maravillosas con respecto al entrenamiento que Tony Nadal hacía con su sobrino Rafael. Obtuve estas consideraciones que tenían que ver más sobre la mentalidad que su tío intentó imprimir y logró, yo creo, imprimir en la mente de su sobrino, esa mentalidad ganadora de que buscó de alguna manera superar las capacidades que ya Rafa traía, ¿no? Y logró forjar un luchador en Rafa. Si ustedes lo ven, si les gusta el tenis, si alguno de ustedes lo ha visto y si no, le invito a que lo vea jugar, la potencia, la fuerza, la capacidad de recuperación que tiene Rafael Nadal es admirable. Y les tiro algunas de las frases que destaco de la presentación que hizo Tony Nadal. Dice, nunca prioricé el talento natural de Rafa. Siempre me ocupé del talento final. ¿Y a qué le llamaba él el talento final? Al talento más trabajo. Al principio, el primer mes de esta escuela, nos enseñaba Daniel Fafazuli sobre que el talento no es suficiente. Y aquí estaba puesto en práctica no solo el talento, sino talento más trabajo. Lo importante era el talento final. Durante toda la carrera tuvieron en mente solo una idea: mejorar constantemente. Este era el leitmotiv de la relación entre Tony Nadal y Rafa Nadal. Mejorar constantemente. El objetivo principal era siempre lo más alto. Lo más alto, y fue semanas, meses, años número 1 del mundo, y hoy por hoy es junto con Roger Federer, los dos más grandes, los dos que más cantidad de torneos de Grand Slam han ganado en la historia, 20 cada uno, y todavía Nadal tiene rosca, yo creo, para ganar algunos más. Como entrenador, Tony Nadal se ocupó mucho más de formar y fortalecer el carácter de Rafa que su saque y su volea. Tony Nadal tenía como premisa que los que triunfan es gracias a su actitud sobre la aptitud, sobre el talento, digamos, ¿no? Sobre las aptitudes que Rafa ya traía, lo importante que él tenía que generar o forjar en la vida y en la mentalidad principalmente de su sobrino era una actitud ganadora. Y cerró la presentación con una frase clave que dijo: la frustración se supera volviendo a intentar. La frustración se supera volviendo a intentar. Te equivocaste, caíste, le erraste, hiciste mal las cosas, volvé a intentar. Volvé a intentar, levantate y volvé a intentar. Esta es la clave. Todos tenemos el potencial para seguir haciendo progresos siempre, así como el violonchelista lo hizo, siempre, cada día, hasta no importa la edad que tengas, nunca es tarde para empezar.
Siempre hay tiempo para volver y volver y volver y volver a intentar. Una vez más, una vez más, una vez más. ¿Cómo? Teniendo la actitud correcta con respecto al crecimiento. Voy, crezco, corrijo, vuelvo, avanzo. Voy, crezco, corrijo, avanzo. Y este es el proceso constante que tenemos que repetir en nuestra vida. Por eso la importancia de la expansión. Mientras reflexionaba en todo esto que te compartí hasta ahora, Dios me llevaba mi mente a un pasaje conocido de Isaías. ¿Sí? Yo pensaba en expansión y venía a mi mente un pasaje que no te va a resultar extraño que te lo comparta. Quiero compartirlo a modo de una palabra profética para tu vida. ¿Sí? Tómalo así, registralo de esta manera. Ahora, toda palabra profética que recibimos siempre tiene una condición de cumplimiento, que es la que me corresponde a mí. Nunca es algo pasivo recibir una palabra, siempre es activo. Yo tengo que hacer algo para usufructuar los beneficios de esa palabra. Siempre, como hemos aprendido hasta el cansancio, es una colaboración entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios se encarga de poner la promesa y lo sobrenatural, que eso ninguno de nosotros lo podemos hacer. Y ahí en Isaías, en el capítulo 54, los versículos 2 al 4, dice: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Parece ser, por el pasaje anterior, que este pasaje estaba destinado exclusivamente a gente o a personas estériles, pero nada que ver, o estériles físicamente exclusivamente. Pero tiene que ver con la esterilidad en todo sentido de nuestra vida, en un sentido amplio. Puede ser lo físico, puede ser lo emocional, puede ser en todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con el crecimiento laboral. ¿Sí? No seas escaso, no te limites. Este maravilloso pasaje lo que hace es desafiarnos a aumentar, a ensanchar, a hacer más espacioso el espacio de nuestra tienda, de nuestra vida. Cuando la palabra habla de espacio, y aquí me llamó mucho la atención, se refiere también a nuestra mente, ¿sí? Ensancha el espacio de tu mente, porque se refiere a una condición, a una forma de pensar. Como vimos en los encuentros anteriores, tenemos la posibilidad intacta de ampliar siempre nuestra manera de pensar. Por eso, ensanchate. Crea nuevas vías neuronales que te permitan adquirir nuevos principios que deriven en mejores acciones y como consecuencia mejores hábitos y como consecuencia y finalmente en la construcción de un carácter más firme, ¿sí? De un carácter más fuerte de parte de Dios. Y no estoy hablando de carácter fuerte, alguien que se enoja con facilidad, sino alguien que cae y levanta, se cae y se levanta, que se frustra y vuelve a intentar, que se frustra. Ahí es donde se marca o se conoce el carácter de una persona. Y aquí hay dos palabras que son tienda o carpa, según la versión que estés leyendo, o morada o habitaciones. Ambas incluyen en su significado la palabra tabernáculo, o sea, derivan de una palabra que significa tabernáculo. Y cuando hablamos de tabernáculo, hablamos de la representación de la presencia de Dios. Y ahí es donde queremos habitar, descansar, residir permanentemente, permanecer, reposar en la presencia de Dios. No puedo extenderme, iglesia, no podemos extendernos sin que la presencia de Dios sea exaltada, estirada, desplegada en nuestra vida. Y créame, no estoy espiritualizando algo que teóricamente es una escuela de crecimiento personal, de negocios, ¿sí? Para crecer en los negocios. No, las cosas no van separadas. ¿Sí? Podemos crecer, mejorar, progresar, pero nunca lo haremos en plenitud sin Dios, y nosotros eso lo sabemos. La gente afuera no sabe eso.
puede crecer en sus negocios, puede uno ver que se han ampliado sus capacidades de ingresos y que han crecido económicamente, pero no lo han hecho en plenitud. Es el Padre el que nos completa, Él agrega el toque sobrenatural a nuestro esfuerzo. Que eso de la gente que no conoce a Cristo, que no tiene una relación íntima con Dios, se lo pierde. Y no existe ese toque de otra manera. Y como si no fuera suficiente, transitamos ese camino con gozo en medio de la felicidad que nos imparte el Padre a cada uno de nosotros. Tantas veces hemos visto personas exitosas en determinadas áreas de su vida y tan miserables en otras áreas de su vida. Por eso la extensión de mi mente debe ir siempre acompañada de la extensión de la presencia de Dios en mi vida. Eso agregará inevitablemente equilibrio a todas las áreas de mi vida. Dios es el que equilibra las áreas de nuestra vida. Siempre es el equilibrio Dios en nuestra vida. Por eso crecemos, nos expandemos profesionalmente en nuestros trabajos, si es que estás en un trabajo en relación de dependencia. Crecemos, avanzamos económicamente, materialmente, pero crecemos paralelamente en la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso genera equilibrio y trae plenitud a nuestra vida. Déjame, en este espacio hemos visto en tiempos o días anteriores, les he dado información con respecto al funcionamiento del cerebro. Tenemos que saber cómo funciona la máquina para saber cómo aprovecharla, cómo utilizarla correctamente. Pero hay dos palabras que me interesa introducir en este tiempo, ¿sí? que son importantes para entender mejor aún el funcionamiento de nuestro cerebro y que nos van a ayudar a entender cómo tomamos las decisiones. La primera palabra es el neocórtex, ¿sí? que es la parte frontal, el lóbulo frontal de nuestro cerebro, que corresponde al nivel del qué, ¿sí? El neocórtex es el responsable de todo nuestro razonamiento y pensamiento analítico y del lenguaje, ¿sí? Ahí es donde se toma, con el neocórtex razono, pienso analíticamente y tomo, y hago y hablo, ¿sí? y expreso verbalmente. Ahora, el cómo y el por qué corresponde a nuestro cerebro límbico, que es el responsable de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, como la confianza, la lealtad, los comportamientos humanos, la toma de decisiones. Fíjense, noten lo que acabo de decir. Con el neocórtex razonamos, pensamos, pero decidimos con el cerebro límbico, a partir de nuestras emociones. Fíjense la combinación. Y encima nuestro cerebro límbico no tiene la capacidad de hablar, así que a veces hay emociones. Miren, cuando una persona toma una decisión y dice, mira, no sé lo que me pasa, la verdad, no sé de dónde sale esto, pero no me siento cómodo tomando esta decisión. ¿Por qué? Porque tiene una emoción y como el límbico no habla, no puede poner en palabras esa emoción que tiene. Entonces fíjense, los razonamientos, el pensamiento analítico se hace en el neocórtex, pero las decisiones siempre son a partir de las emociones. El conocimiento, la información alrededor del mundo se duplica en apenas horas. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos depender de saber o de conocer todas las cosas, porque eso es literalmente imposible, ¿sí? Imposible. El conocimiento se multiplica en horas alrededor del mundo. Por eso lo que nos mantiene alineados es la forma de ver la vida, de pensar, de encarar la vida. Y esto es por eso que siempre decimos que somos lo que pensamos. Y permítanme introducir otro término que son los neurotransmisores. Son la sustancia, que es un neurotransmisor, es la sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hacia la siguiente. O sea, cómo pasan informaciones de una neurona a la otra a través de neurotransmisores. Y hay dos neurotransmisores muy llamativos. El primero es la dopamina, que es el neurotransmisor de la satisfacción que afecta a nuestras neuronas. El problema con la dopamina es que cada vez necesito más para lograr la satisfacción deseada. Por ejemplo, si pensamos en cosas que son malas, en un alcohólico, en un drogadicto, constantemente tienen que conseguir más cantidad de alcohol, más cantidad de drogas para lograr el mismo efecto anterior.
Entonces aumento constantemente. Pero si dejo de lado esto que es muy perjudicial para nuestro físico y pensamos en cosas que pueden haber arrancado como buenas, pero que pueden transformarse en una obsesión a través de buscar constantemente un poquitito más de dopamina que me genere más y más satisfacción. Como por ejemplo puede ser, no sé, obsesiones por el ejercicio, ¿sí? Yo empiezo, es bueno ir al ejercicio, es bueno, ir al gimnasio para hacer ejercicio porque me mantiene en forma, porque me mantiene en peso y demás, pero el problema es cuando yo me obsesiono con eso y no puedo dejar de ir. Y si no voy un día o está cerrado o lo cierran por la pandemia, me estreso, me enfermo, me deprimo porque no puedo ir al gimnasio, o la comida, o la capacitación. Si nos obsesionamos por no perdernos una sola capacitación del canal, pero después no ponemos en práctica nada de lo que aprendemos. Entonces no tiene ningún sentido capacitarse si después eso no termina siendo transformacional para mi vida. Entonces cada vez necesito más y más y más. Ese es el problema con la dopamina. Por otro lado está la serotonina, que es otro neurotransmisor que nos da el equilibrio, la paz. Es el encargado de los procesos, ¿sí? El punto es que lamentablemente vivimos en una sociedad, todos nosotros, que desecha los procesos por la satisfacción inmediata. Desecha la serotonina por la dopamina, acostumbrada a la sociedad al beneficio automático. Entonces, si yo intento algo y esto no funciona, bueno, lo dejo y busco otra cosa, que me genere esa locura nuevamente para volver a empezar. Entonces, probé el consejo que nos dio Tony la semana pasada para mi trabajo y todo, lo probé, bueno, la primera semana no tuve ningún resultado, entonces lo dejo y no lo vuelvo a hacer. Bueno, ahí es donde está el punto donde yo tengo que estar atento a cómo funciona mi cerebro, cómo se conectan las neuronas, para saber que eso va a ocurrir, porque mi cerebro siempre va a tender a la comodidad y a buscar el lugar conocido con el objetivo de ahorrar energía y de durar en el tiempo. Siempre es esto. Parece una locura, parece que estuviera hablando de algo que está fuera de nosotros, pero es esa máquina que está dentro de nuestro. Entonces, en este espacio te estamos proponiendo planificar proyectos de vida, no instantes de vida. Proyectos de vida, no instantes de vida. Darle a la vida un sentido de trascendencia, de algo que te cambie el futuro a vos y que probablemente también se lo cambie a los que vienen detrás tuyo, sean tus hijos, tus sobrinos, tus empleados, tus amigos, tus parientes, lo que sea, quienes vienen atrás, algo que trascienda tu vida. Por eso no te limites, no seas escaso, decía el pasaje. No ahorres en edificar tu vida, no te detengas, no frenes, no retengas nada de eso, reforzá, fijá, fortalecé, fortificá las estacas de tu crecimiento, pero siempre con un propósito en mente. Porque a izquierda y a derecha te extenderás, dice el pasaje de Isaías. Y aquí da la idea de salir rompiendo. Cuando dice a izquierda y derecha, dice el sentido original de la palabra es salir rompiendo, aumentar, desarrollar, esparcir, multiplicar, rebosar incluso. Identifica ahora lo que te limita tu expansión y salí rompiendo de ese lugar. Salí rompiendo, no le des lugar a esas limitaciones, no permitas que te sigan frenando. Cuando te extendés, cuando te expandís, tu capacidad aumenta. Por eso la palabra es ensancha, aumenta, extiende tu mente junto con la presencia de Dios en tu vida, la guía, el gobierno, el señorío de Cristo sobre tu vida. Esta es la fórmula explosiva del crecimiento ilimitado. Esta es la fórmula explosiva. No se trata de una cosa, sino de la combinación de la presencia de Dios y tu actitud por el crecimiento, por buscar mejorar, por ese principio que decíamos hace un ratito, por cada mañana ser un poquito mejor que la mañana de ayer. Un poquitito, pero te tenés que dar cuenta, lo tenés que notar, tenés que registrar lo que aprendí hoy, que aporté a mi vida y saber qué es la presencia de Dios para crecer equilibrado. Crezco en todas las áreas de crecimiento, de desarrollo, de trabajo, de emprendedurismo y crezco en la presencia de Dios. Vean juntos y ahí logramos
logramos todos el equilibrio deseado. Este es el sentido, esta es la palabra para cada uno de nosotros hoy. Así que espero haber aportado, como dijimos, cerramos el tema de las 12 claves para triunfar en este trabajo, en el trabajo en el día de hoy. ¿Sí? Cerramos esto, repasá los videos, volvélos a mirar, volvé a tomar nota, volvé a sacar esos tips que te van a ayudar a avanzar en tu trabajo. ¿Sí? Cuando habla de trabajo, repito lo que decía al principio, no se refiere a un trabajo solamente en relación de dependencia, aunque puede ser, se refiere a todo tipo de trabajo que desarrolles. Cómo ser mejores en nuestro trabajo es el desafío. Y quiero cerrar orando y bendiciéndote, Dios. Bendecí la vida de mis hermanos. Tuvimos todo un mes trabajando de cómo ser mejores. Que cada una de las cosas aprendidas, recibidas en este tiempo, yo te pido, Dios, que puedan hacer dos cosas. Primero, incorporarlas a su vida, aprenderlas, hacerlas propias, que pase de ser un conocimiento a una convicción, para que eso transforme finalmente su manera de actuar, Señor. Reciban, transformen en convicción y eso cambie su manera de accionar. Yo los bendigo para eso. Y cierro con algunos anuncios de lo que viene de acá para adelante. El lunes próximo arranca un nuevo tema, 10 pasos para recibir un milagro económico, que va a estar a cargo del pastor Daniel. La clase va a ser un poquito más larga, como vienen siendo las clases de él, una hora y media aproximadamente. Y también durante todo el mes van a desarrollar Alex y Caro Contreras el tema de una mentalidad de abundancia. Y este es un tema maravilloso para que no te pierdas un solo lunes de lo que nos compartan o que nos guíen Caro y Alex sobre ese tema. Y ahora, al terminar, como dije hace un ratito, vamos a sumate al Zoom, que vamos a conversar o cómo poner en práctica todo lo aprendido durante este mes, cómo llevar a la práctica lo aprendido durante el mes y los meses anteriores. Así que no te pierdas este espacio ahí de trabajo. Nos vamos a dividir en grupos y vamos a estar trabajando específicamente sobre todos los temas, sobre tu condición particular. Así que no te lo pierdas. Nos vemos el próximo lunes. Que Dios te bendiga y seguimos conectados en el canal. Bueno, y este es un bonus track que estaba de sorpresa, no lo tiene nadie esto, claro, porque qué bueno, te cambiaste la ropa rapidísimo, Gonza, te felicito. Rapidísimo, sí. Claro, muy bien. Che, ¿qué tema trajiste hoy, no? Bueno, un pequeño anuncio, Daniel González va a dar las clases presenciales, así que mientras se mantenga la regulación de que se puede participar, pueden ir tranquilamente, hay hasta un 50% del aforo. ¿Con qué tema terminamos el mes, no? Porque yo estaba pensando mientras te escuchaba sobre el tema de la expansión y luchamos culturalmente, a ver si coincidís conmigo, que además de luchar con nosotros mismos, luchamos con una sociedad que se conforma continuamente, ¿no? Y bueno, vos y yo estamos en actividades que lo vemos mucho eso. El expandirse es un deseo de Dios, pero también lo vemos mucho en las sociedades modernas. Hoy vi el ejemplo, estábamos viendo en una capacitación el ejemplo del milagro japonés, cómo ellos como sociedad decidieron crecer cada día el 1% de lo que habían hecho ese día. O sea, vos en algún momento de la charla decías, si mañana pudiéramos hacer un poco más, ¿no? Y me vino a la memoria ese video, véanlo por YouTube, está muy bueno. Se propusieron, o sea, no son los cambios así espasmódicos, esos cambios que salís de una motivación, salís de una charla como la de recién y decís, wow, me llevo todo por delante, ¿no? Porque la emoción muchas veces tapa la determinación. Claro. Lo que Maxwell habla de intencionalidad, ¿no? El ser intencional tiene que ver con toda una conformación que viene de adentro, que me conmueve, me mueve a ser mejor a pesar de luchar con mi propio hábito, porque eso es un proceso. Claro. Sí, por eso yo en uno de los comentarios que hacía, y 100% de acuerdo con lo que decís, Tony, es esto, ¿no? Es a mí,
De hecho, cada vez que yo tengo posibilidad de dar una charla, siempre cuando es en el ámbito de la iglesia, digo esto, ¿no? Que a mí me preocupa el lunes, ¿sí? Cuando tenés que poner en práctica todo lo recibido. Eso es lo que a mí me desvela el lunes, ¿no? Cuando te encontraste con la realidad, con el día a día, con el desafío, te chocas con el hábito tradicional o con la forma acostumbrada, con el paradigma acostumbrado a hacer las cosas y aplicar todo eso aprendido, ¿no? Por eso la importancia del Zoom después para bajar al día a día, por eso la importancia de tomar nota y la recomendación de repasar los temas, porque definitivamente no podemos cambiar de un minuto para otro la forma en que hacemos las cosas, siempre es un proceso y siempre es un proceso que requiere esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y Y estar ese, consciente de lo que estoy haciendo. sí, pero también hay un punto que yo estaba notando acá, ¿no? Deberíamos trabajar más en lo que somos buenos. Ese es el primer Mm, punto que pusiste de los tres. sí, Estamos acostumbrados, fuimos enseñados, los que somos más grandes lo tenemos más metido adentro, el hecho de que siempre nos han mostrado lo que nos falta, ¿no? Ah, bueno, pero si pudieras esto, como el otro, y nunca trabajaron en nosotros sobre una motivación que tiene que ver con nuestras fortalezas. ¿En qué soy bueno? Y claro. yo quería, en estos poquitos minutos que nos quedan antes del cierre, yo quería destacar esto, ¿no? Que la gente se quede pensando, que vos que estás escuchando ahora ahí, te quedes pensando en qué sos bueno y empezar a fortalecer eso. Y quizás, como decíamos la semana pasada, estás en una época de decisiones. Y esa decisión te va a llevar a replantearte que vos sos bueno en algo y estás haciendo algo que tal vez no seas tan bueno. Y lo estás haciendo por una necesidad económica, según la etapa de vida que estés llevando, tenés que mantener a tu familia y se entiende. Pero definitivamente Dios ha querido que nosotros hagamos las cosas en lo que somos buenos. Por eso nos dio dones a cada uno y en forma Claro. distinta para que entre todos nos complementemos. Sí, definitivamente. Todo, hacemos muchísimo foco en lo que nos falta, mucho foco, lamentablemente, y poco en desarrollar lo que somos buenos. Y hoy, bueno, lo mencionó Daniel en una de las claves para triunfar en el trabajo, la especialización es clave, ¿sí? Entonces, desarrollar aquello en lo que somos buenos y en lo que nos destacamos es muy importante en este tiempo y profundizarlo, porque eso va a ser lo que va a marcar la diferencia, va a ser lo Uh que -huh. nuestro trabajo va a marcar y se va a destacar del resto, va a ser a través de aquellas cosas en las que somos realmente buenos. Y ahí es Y donde primero tengo que descubrirlo y después encontrar la tierra correcta para sembrar ese talento, ¿no? Ese es otro tema. totalmente, totalmente. Y la semana pasada hablamos sobre una de las leyes que es de ese libro tan bueno, que son las 15 leyes para tener un crecimiento continuo y estable y positivo, de John Maxwell. Y la ley del entorno, hablamos de esto, ¿no? Evaluar también en qué ambiente nos encontramos hoy, porque te Claro. juega un papel fundamental el hecho de gente que te motive, que te fortalezca en eso hacia donde vos te estás moviendo. Y yo decía, prepárate para las críticas, ¿no? Creo que Ujú. definitivamente cuando vos tenés luz en esto, como lo que mostraste hoy, viene luz a mí, me quiero mover hacia eso, pero tengo un entorno que me dice, no, no te conviene moverte hacia eso. Gonzalo, vos sos un pibe grande, estás consolidado, ¿qué? Tenés claro esto. No hablo de críticas envidiosas, sino hablo de la crítica que yo lo decía desde el lado de esa ignorancia, entre comillas, por amor, porque te quieren y porque tienen temor de que te vas a meter en lugares que ellos no conocen y Claro. que no te pueden guiar el camino. Por eso el entorno es importante. En las charlas que vamos a tener ahora en el Zoom, una de las áreas que nosotros desarrollamos, una de las especialidades que las maneja Carolina y Alex Contreras, es el hecho de poder estar en un ambiente con un pensamiento innovador, ¿no? De los emprendedores, aquellos que se están moviendo a la actividad independiente, aquellos que ya lo tienen y quieren mejorar. Bueno, es importante cambiar la mentalidad en esto, fundamental considerar esto del entorno, considerar cómo me encuentro con mis condiciones, si son fortalezas verdaderas o son deseos, ¿no? Así que los invitamos ahora ya mismo estamos terminando, nos quedan 2 minutos, queremos ser puntuales y vamos a estar manejando las especialidades que tienen que ver cómo mejorar en tu trabajo, que va a estar a cargo de Daniel Fafazuli, una persona probada en cuanto
a su carrera empresarial en un área muy puntual que te puede dar herramientas, te puede dar algunos tips importantes para que consideres. Vamos a estar con Gonzalo apoyándote en lo que necesites en cuanto a desarrollo personal, esto de lo que se conoce como las fortalezas y como herramientas blandas, etcétera. Y va a estar también Alex y Carolina acompañándote en el tema del emprendedurismo. Así que fue un buen mes, Gonza. Creo que estoy muy contento. Recién pensaba cómo cerrar esto y estoy muy feliz de poder tener herramientas como esta en un ámbito como es una iglesia, ¿no? Que a veces se piensa más en crecer en el conocimiento de los evangelios, de la palabra, etcétera, pero sin duda nosotros estamos llamados a hacer luz de lunes a viernes, como vos decías recién. Así que bueno, me alegro de compartir este tiempo juntos, Gonza. Es verdad, ha sido un lindo tiempo, un mes desafiante y quedan todavía meses desafiantes porque la verdad que Dios nos llevó a un ministerio a todos 24 horas en donde quiera que estamos y la diferencia la marcamos. Mira, yo en una de las charlas que hicimos, no me acuerdo en qué momento que la hicimos en el templo, también relacionado con esto, dije lo siguiente, podrán crear robots, podrán crear este montón de máquinas que automaticen el trabajo de la gente, pero lo que nunca van a poder duplicar es la unción que tenemos como hijos de Dios, y eso no lo van a poder duplicar nunca. Así que eso siempre va a ser lo que va a terminar marcando la diferencia en nuestro lugar, pero también tenemos que capacitarnos, ser los mejores, ser profesionales, crecer, demostrar que somos capaces, y Dios siempre se encarga de poner lo sobrenatural. Que así sea. Y termino con esto. Para vos, hermano, para vos, amigo, que nos estás viendo, hacete esta pregunta. ¿Logré todo ya? ¿Ya llegué? Como hacía Gonzalo al principio de su charla. ¿Ya logré lo que tenía que lograr o todavía tengo tiempo de crecer? El desafío es crecer. El desafío es crecer. Y no pensar en la meta, en el objetivo, sino pensar en este camino de aprendizaje, porque ahí es donde están las perlas verdaderas para nuestra vida. Nos vemos en la próxima, los esperamos ahora en el Zoom. Ahí está, Link, seguramente está el link para el Zoom. Perfecto. Y el lunes próximo, el pastor Daniel González con los 10 pasos para recibir abundancia económica. Un saludo a todos, Dios les bendice. Gracias y nos vemos. Chao, Dios los bendiga.